Gran parte del rendimiento deportivo depende de la capacidad para respirar adecuadamente. Cuando existe una alteración en la nariz, se puede modificar la respiración haciendo que se disminuya el desempeño cuando se realiza ejercicio físico. Muchas de las alteraciones estéticas de la nariz tienen repercusiones funcionales y pueden ser mejoradas con una cirugía de septorrinoplastia. La rinoplastia es la cirugía que se usa para mejorar la forma de la nariz haciéndola más armónica y más balanceada. La mayoría de los pacientes se les realiza una cirugía de nariz, también requieren tratamiento para mejorar la respiración. Cuando esto sucede, se llama septorrinoplastia. El deportista que es apto para una cirugía de nariz es aquel que siente dificultad para respirar y que además puede no sentirse conforme con la imagen nasal. Pacientes que han sufrido golpes en la nariz, que presentan sinusitis o ronquido o alergia, es posible que se beneficien de una consulta donde vamos a evaluar si alguno de esos problemas o todos se pueden mejorar con una cirugía. Un paciente que tenga la nariz demasiado torcida, grande o caída, es probable que se beneficie de manera importante de una septorrinoplastia. Como la nariz es la parte más prominente de la cara, una pequeña modificación puede generar un gran cambio y mejoría en la apariencia. El objetivo de este procedimiento es que el resultado sea natural, pero que la nariz respire mejor y que se vea mucho más armónica y balanceada con relación a las otras facciones del rostro. Vamos a evaluar la respiración del paciente y si presenta alguna deformidad u obstrucción mecánica en la nariz. También vamos a tomar fotografías a la cara del paciente y vamos a utilizar un programa de computador para determinar cuáles son las principales modificaciones que hay que hacer para obtener un resultado que sea natural y acercarse a una nariz más balanceada y armónica con el resto de los rasgos faciales del paciente. En este momento también vamos a tomar mediciones y vamos a hacer la planeación de la cirugía. Vamos a tener una comunicación honesta para hablar de todos los aspectos relacionados con la recuperación. Vamos a hablar de la incapacidad, de los medicamentos que hay que tomar después del procedimiento y las fechas de los controles. Este procedimiento se puede realizar en el consultorio algunas veces. Sin embargo, si la deformidad es muy grande, es necesario hacerlo en cirugía. Se valora en la consulta la posibilidad de hacerlo en el consultorio. Después de un análisis cuidadoso, buscando identificar los posibles problemas que están afectando la respiración del paciente, se procede a hacer un plan de tratamiento que puede incluir medicamentos y cirugía. Algunas veces un procedimiento pequeño en los cortes o en el tabique pueden hacer una gran diferencia. Algunas veces es posible que sea necesario hacer tratamientos médicos combinados con la cirugía. Cuando se realiza la cirugía de nariz, con frecuencia se pueden mejorar los aspectos que están ayudando en la producción de la sinusitis, por lo que muchas veces hay mejorías importantes en este aspecto. Al mejorar la respiración tratando las obstrucciones mecánicas con cirugía, es muy posible que los síntomas de la alergia nasal y de los resfriados comunes mejoren de manera importante. El ronquido es el ruido que se produce durante el sueño por la vibración de las estructuras de las vías respiratorias. Esta situación puede ser originada por varias cosas, por problemas en la nariz, en la faringe o en la cavidad bucal. Para poder mejorar el ronquido es necesario identificar con precisión dónde se origina y definir un plan de tratamiento apropiado para corregir este problema. Si el origen del ronquido es la nariz, es muy probable que una septorrinoplastia nos ayude en el tratamiento y también puede mejorar de manera importante la calidad de vida del paciente.
Como la nariz es la estructura más prominente del rostro, es la que recibe la mayor cantidad de golpes en los deportes. Y estos golpes pueden producir alteraciones importantes de la respiración al desviar el tabique y deformar la pirámide nasal, y requieren corrección en cirugía. Muchas fracturas nasales no se diagnostican porque los pacientes no son conscientes de la lesión. Después de un golpe o un trauma en la nariz, es importante asistir a la consulta para evaluar si hubo alguna consecuencia que puede alterar la respiración y la forma de la nariz en el futuro. Muchas veces un procedimiento pequeño realizado a tiempo puede evitar o disminuir la posibilidad de una cirugía reconstructiva grande más adelante. Cuando hay una fractura de la nariz, el paciente debe asistir a una evaluación médica para determinar si requiere o no corrección inmediata para evitar secuelas como deformidades. Normalmente la cirugía de nariz no es dolorosa. El paciente puede sentir algo de incomodidad por 4 o 5 días después de la cirugía. La incomodidad es similar a las molestias que se producen por un resfriado fuerte. Sin embargo, formulamos medicamentos para que haya la menor cantidad de molestias. La incapacidad varía entre los 4 y 10 días según las actividades que normalmente realiza el paciente en su vida diaria. La mayoría de los pacientes regresan a trabajar después de una semana del procedimiento. Sin embargo, cuando hablamos de deporte, es recomendable que el paciente espere por lo menos 3 semanas antes de hacer ejercicio. Y si el paciente tiene deportes que normalmente tienen mucho riesgo de golpes en la nariz, es importante que el paciente deje de hacer esos ejercicios por lo menos 3 meses después del procedimiento o utilice las máscaras de protección. La mayoría de las veces la cirugía de la nariz se realiza sin heridas externas. Sin embargo, en la consulta inicial vamos a evaluar si es necesario hacer algún tipo de herida adicional. Como utilizamos técnicas avanzadas y instrumental de última tecnología, normalmente los pacientes desarrollan poca inflamación y pocos o ningunos morados. Sin embargo, hay que recordar que la aparición de estos depende en gran medida de la susceptibilidad de cada paciente. Los pacientes que deciden someterse a una cirugía de nariz pueden beneficiarse de una mejoría de la imagen facial al conseguir una nariz más armónica para los rasgos faciales y una mejoría en la respiración. Esto normalmente genera un aumento de la autoconfianza y seguridad en sí mismo, pudiendo impactar de manera importante las relaciones con las demás personas. Cuando se mejora también la respiración, es probable que también el paciente tenga una mejoría importante en el desempeño cuando hace sus deportes favoritos.